Bueno, en esta ocasión, en el espacio Conversa, tenemos la oportunidad de entrevistar al psiquiatra Martín Vargas. Bienvenido, Martín. Un placer tenerte por aquí. Martín Vargas es doctor en medicina por la Universidad de Valladolid, máster en metodología de investigación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente también graduado en filosofía con unas líneas de interés muy interesantes ahora en antropología psiquiátrica y un poco ver la mezcla, ¿no? La conexión entre la psiquiatría y la antropología. Es médico especialista en psiquiatría en el Hospital Universitario Río Ortega, profesor asociado de la Universidad de Valladolid de psiquiatría, profesor del máster de rehabilitación psicosocial de la Universidad Jaume I, ha sido presidente de la Federación Española de Asociaciones de Rehabilitación Psicosocial, de la FEARP, miembro de la Asociación Europea de Psiquiatría y de la Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial y de la Sociedad Española de Neurociencia. Y actualmente autor de 3 libros, 17 capítulos, más de 50 artículos de investigación en áreas de neuropsiquiatría del dolor, rehabilitación de la esquizofrenia, filosofía de la medicina. Un amplio currículum y además nos conocemos hace muchos años. Un placer tenerte por aquí, Martín. Pues muchas gracias, Daniel. Un placer charlar contigo un rato. Muchas gracias a Grupo 5 por esta oportunidad. Y bueno, pues yo creo que algunas ideas saldrán de esta conversación. Claro que Esperemos, sí. ¿eh? Bueno, pues mira, primero empezamos a hablar de la Federación de Rehabilitación Psicosocial, que antes estábamos hablando de cuánto hace, cuándo se formó, cuánto tiempo hace de la creación de la FEARP. Sí, fíjate, yo tengo la imagen que estábamos ahí en Madrid, en el despacho de Ricardo Guinea, que es uno de el alma, ¿no? El alma mater de todo esto, con tres personas que hay que mencionar sin duda, como Ramón Blasi, José Uriarte. Yo creo que esos son el núcleo duro de los fearperos. Pues yo creo que fue en el 2001. 2001 fue. Recuerdo esa imagen y que está por ahí la foto, que tenemos con mucho cariño. Si hay algo que caracteriza a la FEARP es el cariño que se establece entre las personas que formamos partes de ella, ¿no? Es un cuidado, es un privilegio trabajar con personas que están acostumbradas a cuidar, ¿eh? Es un privilegio estar ahí, ¿no? Y claro, ya cuando deciden que lideres una etapa de la FEAR, pues un honor, para mí fue Sí, un sí, honor, fíjate, sin duda. hace pues más de 20 años y desde Mm. entonces pues Sí, ha ido mantenemos la rodando. vinculación, es Sí, un sí, sí, ejemplo claro. sí. ¿Y cuál es el valor, crees tú, que aportó, ¿no? la creación de la federación? ¿Qué valor aportó? Hombre, de entrada es necesario. Yo siempre pensaba, a ver, la rehabilitación psicosocial es un terreno inicialmente incómodo, ¿eh? Hay otros terrenos más brillantes. Quizá a los médicos nos cuesta mucho entrar en ese terreno, pero cuando te das cuenta de que es absolutamente no solo necesario, sino imprescindible, si queremos atender bien a las personas, a mí me gusta llamarlo con trastornos mentales potencialmente discapacitantes. Es un giro para el concepto clásico de trastorno mental grave, ¿no? Pero cuando te das cuenta que es imprescindible trabajar desde una visión de rehabilitación psicosocial, pues en ese momento, cuando se fundó la FEAR, yo creo que todos lo veíamos claro, ¿eh? Y tuvo unos años con un grandísimo dinamismo. Luego el COVID, como a todos, nos golpeó, ¿eh? Un poquito, pero yo creo que conseguimos mantenernos vivos y ahora se está revitalizando Bueno, otra pues vez. te pilló a ti de presidente, ¿no? Sí, sí, El nos COVID, pilló, la claro, COVID te pilló de recuerdo presidente. que estábamos pocos días antes del confinamiento, teníamos una reunión de la Junta de la FEAR, precisamente aquí en Valladolid, yo creo que fue 4 o 5 días antes de confinarnos, que ya se habían clausurado los congresos médicos. Y nosotros dijimos, bueno, nosotros como somos social vamos a hacerlo. Y, bueno, y lo hicimos, a los pocos días ya entró el confinamiento. Y ahí Jaime, Luis, que ahora que me está tirando del carro, bueno, pues nos apoyamos unos a otros y la cosa ha seguido funcionando, ¿no? Oye, y que ahí lideraste, yo recuerdo, pero me acuerdo que en el COVID hubo algunos documentos interesantes de Sí. referencia, ¿no? Que liderasteis Claro, desde fue ahí. una cosa muy modesta, pero nos hicimos este planteamiento, o sea, dijimos, si es que, ¿qué podemos hacer? Podíamos hacer muy poco,
pero realmente dijimos, claro, pero es que muy poquito estamos absolutamente obligados a hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues elaboramos unos documentos técnicos que difundimos, bueno, pues a través de redes sociales, pues enfocados, por ejemplo, recuerdo algún documento técnico que era de, las medidas preventivas en centros sociosanitarios. Claro, y vamos adaptando la evidencia que había en cada momento. Bueno, nos mantuvo unidos y sobre todo luego las sesiones técnicas online. Yo creo que esto ha sido una de las cosas buenas que ha dejado la pandemia. Siempre todo lo malo tiene una pequeña parte buena, que hay que fijarse en ella. Y hemos dado el salto al mundo virtual, sin duda. Y esto yo creo que cuando se vea un poco en perspectiva será uno de los frutos que nos ha dejado la pandemia, dar el salto a ese mundo virtual. Y entonces empezamos con las sesiones técnicas online, que fueron, yo creo, La primera un vez éxito. que Sí, desde la federación sí, sí, y date cuenta que la tecnología estaba, pero no la usábamos y empezamos a utilizarla. Y ahora es uno de los elementos de formación continuada más interesantes que tenemos. Sí, yo recuerdo que algunos de los protocolos que íbamos haciendo en comunidades y demás eran documentos que Mm, se lideraron desde la federación y sirvieron. mm, Había mucha lluvia de documentos, pero sí, bueno, la FEAR siempre ha tenido, ¿no?, esa parte de rigor, ¿no?, sí. que es importante y que habéis sabido. Yo creo que eso es muy importante. Fíjate, a mí me gusta decir, que eso a lo mejor me lo has oído porque lo repito, que la rehabilitación psicosocial se hace con pájaros en la cabeza y barro en los pies. Yo con esto me quedo, porque pájaros en la cabeza es imprescindible. Hay que ser idealista para trabajar en rehabilitación psicosocial, ¿no? Pero claro, si no tienes barro en los pies, si no tienes los pies muy en el suelo, no puedes hacer rehabilitación psicosocial. Entonces hay que saber en cada momento acotar, dentro de lo posible, qué es lo necesario en ese momento, ¿no? Yo creo que, bueno, pues hicimos algo muy modesto, pero que era lo que teníamos que hacer. Ujú. Bueno, ¿cómo ves si echas mirada atrás en esta época en la que tú estuviste, siempre has estado vinculado, porque es una persona Mm, vinculada a la federación mm, desde su creación, y en esta última etapa, bueno, pues un poco mm, ya es expresidente, ¿no? Forma mm, parte de lo que se dice el expresidente mm. de la FEAR, ¿no? ¿Con qué te quedas de esta última? Hombre, me quedo con la gente, sí, porque en la FEA se hacen amistades muy profundas, ¿no? Como te decía antes, ves gente que trabaja con una gran generosidad. Me quedo con la gente, siempre con cosas pendientes de hacer. A mí me gustaría que dentro de la FEA nos demos cuenta de que hay que aunar las prácticas con la ciencia. Entonces tenemos que buscar evidencia científica y yo creo que ahí sigue siendo un reto generar evidencia científica de calidad que entre en el discurso científico convencional, ¿no? Pero conservando el valor, porque la rehabilitación psicosocial sobre todo es un saber hacer, ¿no? Y ese valor está en las personas. Entonces hay que cuidar mucho a los profesionales de la rehabilitación psicosocial porque son artesanos de ese vínculo interpersonal que es donde se construye la rehabilitación, porque claro, se trata de recuperar personas, entonces ese recuperar personas es recuperar vínculos interpersonales y eso solo lo puede hacer otra persona, ¿no? Entonces, yo creo que hay que aunar esto, una evidencia científica que se va generando y ahí la revista, que fue un proyecto en el principio estuve muy vinculado con Ramón Blasi. Recuerdo una vez que planteaba yo hacer la revista en inglés. Hay que hacer la revista en inglés. Y la gente, no, ¿cómo la vas a hacer en inglés? Pero es que el idioma de la ciencia es el inglés. Sería muy bueno que evolucionara hacia una evolución, hacia un texto bilingüe, ¿no? En español para la comunidad latinoamericana, española, pero también en inglés, ¿no? Que es el idioma de la ciencia, y conservando ese saber hacer, ¿no? Bueno, Sí, qué importante, ¿eh? El tema de la metodología y del mm, rigor en rehabilitación sí, psicosocial, eso ¿eh? Es es. decir, que Mm, a veces no, que somos tanto de modas, que funciona, que no, que le gusta a uno, pero claro, conservar un poco el rigor. La claro. revista ahí tuvo, Sí, tuvo un papel muy importante y tiene artículos sí, muy, muy relevantes, ¿eh? sí, y hubo investigadores que muy generosamente publicaron una revista con muy poquito impacto, ¿no? Estoy pensando en el grupo de Marcelino, La serie que en hicieron Andalucía, la serie. del programa Sí, sí, residencial. sí, efectivamente, el programa residencial, eso fue muy generoso, ¿no? Publicarlo en la revista. Y ahora un punto hacia el que hay que avanzar es hacia la investigación cualitativa, porque quizá la investigación cuantitativa convencional es importante, pero en el terreno de la rehabilitación psicosocial quizá nos aporte más las técnicas de investigación cualitativa, ¿no?
Bueno, todo esto es para el futuro. Sí, sí, sí. Sí, quizá, bueno, también es difícil, ¿no? Mm. Hacer ensayos clínicos puros, ¿no? Claro, es que los ensayos clínicos posiblemente no sea el método más apropiado para la rehabilitación psicosocial. Claro, es verdad. Pero sí, bueno, pues la observación participante, métodos que proceden más de la antropología, de la fenomenología, porque estamos hablando de lo subjetivo. Entonces se trata de aportar objetividad a lo subjetivo, a los sujetos, ¿no? Porque trabajamos con sujetos y eso hay métodos para ello, sin duda. Ujú. Bueno, vamos a hablar un poco de, si te parece, de Castilla y León, ¿no? Donde has desarrollado pues tu labor profesional y además los que te conocemos te vinculamos Mm. mucho a esta comunidad. ¿Cómo crees que está la salud mental en general y la rehabilitación psicosocial en Castilla y León, ¿no? Que llevas trabajando ya varias décadas y puedas tener una visión. Hmm. Bueno, yo creo, si queremos ser objetivos, estamos bien. ¿M? Estamos bastante bien. Claro, Castilla y León tiene unas condiciones que conocemos bien, ¿no? La dispersión geográfica, el envejecimiento de la población. Hay mucha población rural con núcleos separados. Eh, yo creo que la Junta de Castilla y León ha hecho unas políticas, yo creo que razonables, siempre mejorables, claro, siempre mejorables, pero razonables de intervención en rehabilitación psicosocial. Hay entidades que trabajan con una grandísima calidad en Castilla y León, pero falta participación. Fíjate, yo empecé en este ajo desde el mundo, desde el movimiento asociativo, con FEAFES, y aquello eran otros momentos, ¿no? Recuerdo el año 84-85, que nos íbamos con los pacientes, yo siempre los llamo pacientes porque son personas que sufren, en el sentido de pazos, ¿no? El que sufre. Íbamos con los pacientes a jugar a las cartas y a comer latillas de sardinas los sábados por la tarde. Esto con lo que entonces era FEAFES, que luego fue la Asociación del Puente, ahora es Salud Mental España, y aquellos eran momentos en los que se palpaba el cuidado mutuo. Y ese es el motor. Para construir lo común, ese es el motor, el cuidado mutuo. Pero sucede en el movimiento asociativo que a medida que crece se pierde esa esencia. Es que yo creo que es inevitable, ¿no? Y en Castilla y León a lo mejor hemos descuidado esa construcción de lo común. Entonces se da un momento el salto en el que pues entran, digamos, las instituciones ya profesionales del sector sociosanitario y está muy bien porque se aporta calidad, pero hay que cuidar siempre las raíces, que haya un cuidado mutuo entre las familias. Las familias son imprescindibles en rehabilitación psicosocial, entre los propios pacientes, la ayuda mutua entre usuarios en primera persona, eso hay que cuidarlo. Entonces tenemos que ser capaces de que la rehabilitación psicosocial ruede con entidades sociosanitarias que tengan potencia, pero sin desvincularse de las raíces del cuidado mutuo, ¿no? Eso a lo mejor en Castilla y León se ha descuidado un poquito, no lo sé. Y luego sin olvidarnos de que estamos hablando de enfermedades, ¿no? Esta es otra, ¿no? Siempre hay que atender a esta triple dimensión, ¿no? Lo biológico, lo social y la construcción personal. Entonces, claro, si estamos en el terreno de la salud es porque hay enfermedades y las enfermedades no las podemos negar. Y entonces las enfermedades psiquiátricas o neuropsiquiátricas, que es sinónimo, son enfermedades del cerebro. Esto no lo podemos olvidar nunca, ¿no? No podemos caer en idealismos sociológicos de decir que esto es todo estigma. No, bueno, pues el estigma bien, es importante, está ahí, pero estos son enfermedades del cerebro, que es una víscera como, vamos, es un órgano como bastante complejo. Eso no lo podemos olvidar nunca. Oye, y esto del apoyo mutuo, ¿no? Sí, sí, Yo creo que está sí. siendo determinante y una auténtica revolución para movimientos y enfoques, ¿no? Sin Como la duda. recuperación, apoyo mutuo y demás. Hay algunas comunidades más avanzadas que otras, ¿no? ¿Pero tú crees que los servicios de salud mental están preparados para asumir Claro, ese movimiento activo, ¿no? es que De las personas y los propios usuarios o personas, ¿no? falta mucho. Yo creo que ahí falta mucho. Primero hay que recuperar, fíjate, no construir. Yo creo que ahí se ha perdido. Se ha perdido el construir comunidad. Yo creo, es una apreciación subjetiva, que en los años 80, 90 se construía más comunidad. Ahora no.
por ejemplo, el asociacionismo. Ujú. Claro, en cuanto las estructuras estatales empiezan a poner ayudas en las asociaciones, esto lo hemos visto en 1000 asociaciones, ¿no? Ujú. Vamos, que nos van a dar 5.000 euros, pero por Dios, si lo que tienen que hacer las asociaciones es reivindicar, ¿no? Lo que tiene que hacer es sacar los colores a los políticos, ¿no? Ujú. Y esto el poder político lo sabe muy bien. Entonces, esa función reivindicadora, del movimiento asociativo la anulan con 4 perras, ¿eh? Cuando el movimiento asociativo pasa a ser proveedores de servicios, eso hay que tener mucho cuidado con ello. Hay que Ujú. conservar esa frescura de participación ciudadana para decir a los políticos, no, mira, es que esto es lo que queremos como ciudadanos, ¿eh? No, vale. Claro, yo creo que también la psiquiatría, ¿no? Requiere ¿cómo lo ves tú, no? La Algún tipo, psiquiatría, también alguna, la ¿no? psiquiatría Alguna transformación, hay que ¿no? darle un par Tú de como vueltas. psiquiatra, ¿no? Sí, a ver, la ¿Qué? psiquiatría, primero, es una especialidad muy estigmatizada. El estigma aquí lo sufren los enfermos, lo sufrimos los profesionales. Es una especialidad tremendamente digna y muy estigmatizada. Eso por un lado. Por otro lado, es cierto que los psiquiatras llevamos varias décadas como muy despistados. Y viene al hilo todo esto de esa etapa. Claro, la psicofarmacología es muy importante y ha propiciado grandísimos avances, ¿no? Pero no podemos perder la esencia de que la psiquiatría fundamentalmente tiene que tener unas raíces profundas en la antropología, ¿no? Lo biológico es una pequeña parte y las enfermedades tienen que ver con lo biológico, pero el psiquiatra, por ejemplo, ahora leía el otro día una editorial, me parece que ahora es en torno al 30% solo los psiquiatras que hacen psicoterapia. Eso es un disparate. Yo eso los llamo psiquiatras a la pata coja. O sea, un psiquiatra tiene que hacer psicoterapia. Pero un psiquiatra es médico porque no es otra cosa. Entonces, la clave de la psiquiatría precisamente está en moverse en esa articulación entre la psicoterapia y la medicina. Eso es lo que tiene que hacer un psiquiatra. Y se ha diluido demasiado ese papel, ¿eh? Y entonces nos hemos despistado demasiado ¿No? con el ¿Crees que ha, pastilleo. ¿tú crees que ha perdido esa parte de Sí, subjetividad, sí, de eso ha fenomenología, perdido, la psiquiatría actual? eso se ha debilitado mucho. Yo creo que ahora la gente que ya tenemos cierta edad tenemos la responsabilidad. Yo tuve la suerte de formarme en una visión antropológica de la psiquiatría y yo creo que tenemos esa responsabilidad de conservarlo, ¿eh? Últimamente estoy entusiasmado, por ejemplo, con la obra de Héctor Pellegrina, ¿no? Que es un psiquiatra ya muy mayor, que ha escrito unos libros de psicopatología recientemente que son maravillosos, muy difíciles de leer, con una fundamentación en la antropología filosófica de Zubiri sobre todo, pero que hay que recuperar eso. El último gran clásico fue Henri Ey, posiblemente, Ujú. con su texto, ¿no? El Tratado de Psiquiatría de Ey, pero luego desde los años 80 para acá pues hubo bastante despiste. Hay Ujú. que recuperar esa psiquiatría con una fundamentación antropológica. Sí, bueno, además vemos muchos jóvenes, ¿no? que están haciendo, están estudiando, se están especializando, tanto en psicología clínica como en Mm, psiquiatría, y que no tienen esa perspectiva más amplia, ¿no? mm. ¿Qué consejo le darías a un joven psiquiatra que quisiera trabajar con patologías graves, ¿no? Como lo que es el trastorno Mm. mental grave? ¿Qué consejo le darías? Pues no lo sé. Uno siempre así de entrada para ser psiquiatra hay que tener por lo menos un tornillo flojo, ¿eh? Entonces, bueno, si no lo tiene uno flojo, pues se tiene que aflojar un tornillo porque hay que saberse mover en la ambigüedad. El segundo, a lo mejor tomar conciencia, a mí me gusta llamarlo de la doble tensión dialéctica del ser humano, ¿no? Saber que la vida humana transcurre en una tensión, primero entre la biología y la cultura. Esa puede ser lo que llamamos una tensión vertical. Esto lo ha trabajado muy bien Javier San Martín desde la antropología filosófica. Hay una tensión, somos a la vez biología y cultura. Eh, y es que es esa tensión, ¿eh? Yo creo que muchos psiquiatras perdemos muchos años diciendo, no, la psiquiatría tiene que estar en la medicina, es biología. No, la psiquiatría está en lo psicológico y tal, es psicoterapia. Pues no es ni lo uno ni lo otro, es las dos cosas. Entonces nos movemos en esa tensión. Y luego hay otra tensión que es una tensión horizontal, que es la tensión de la intersubjetividad. La subjetividad humana siempre es intersubjetividad. Entonces, si queremos trabajar en psiquiatría, tenemos que ser capaces de crear
crear contextos intersubjetivos de cuidado, que eso es la psicoterapia. Psicoterapia individual y, por supuesto, psicoterapia grupal. ¿Qué consejo le daría a un psiquiatra joven a día de hoy? Que se forme en psicoterapia de grupo. Porque esa es la madre de la psicoterapia. Luego, a partir de ahí viene la psicoterapia individual. Y, por supuesto, que no se olvide que es médico. O sea, si un psiquiatra puede aportar algo a la salud mental, es precisamente en su condición de médico, porque entender los procesos cognitivos tan complejos que hay por detrás de la subjetividad, la implicación de la dopamina, de otras aminas, ahora del glutamato, de la plasticidad neuronal, eso, claro, hay que tener un currículum formativo de médico, que eso es lo que tenemos que aportar. Claro, hombre, es importante lo que dice. Lo que pasa es que, bueno, que vamos construyendo, ¿no? Trabajos y equipos más que interdisciplinares, Sí, multidisciplinares, en multidisciplinares. donde cada uno de Sí. nosotros, ¿no? Que trabajamos especialmente rehabilitación psicosocial, ¿no? Que Sí. solo se entiende como un trabajo multidisciplinar, un Sí. terapeuta, una enfermería, psicología, psiquiatría, y cada uno, ¿no? Se va especializando solo en y va mirando solo a lo suyo, ¿no? Claro. Cuando no es solo cosa de uno, ¿no? Y Es psiquiatra, bueno, pues va especializándose y al final dices, bueno, pues que lo que queremos de un psiquiatra, al menos pues que dé bien los fármacos. Pero claro, no solo es eso, no y eso solo tiene es mucho eso, ¿no? peligro. Y ese es un poco porque al final incluso nosotros mismos vamos diciendo, bueno, tú especialízate Eso en lo tiene- tuyo, ¿no? Claro, eso tiene mucho peligro. Es muy frecuente, por ejemplo, claro, es que trabajar en equipo es muy difícil, ¿no? Pero esta dicotomía de que el psicólogo clínico hace la psicoterapia y el psiquiatra pone los medicamentos, yo creo que es tremendamente problemático. Un psiquiatra tiene que ser psicoterapeuta y poner medicamentos cuando es el caso. Y un psicólogo clínico, por supuesto, es psicoterapeuta, y entiende de neurociencia y muchas veces son expertos en neurociencia como los neuropsicólogos, ¿no? Entonces yo creo que somos dos primos hermanos que tenemos que trabajar de la mano, pero no se puede, igual que un psicólogo no puede renunciar a la fundamentación neurobiológica de lo mental, un psiquiatra tampoco puede renunciar a la subjetividad de lo mental, ¿no? Sí, a veces que vamos construyendo, pero nos va llevando eso, ¿eh? Diseño de Sí, procesos, de ya, atención, ya, donde cada uno se va ya, pero es que entonces al especializando. final se atomiza la cosa, ¿eh? Entonces si se atomiza, es que la esencia humana está en esta doble tensión dialéctica que te decía antes. Entonces no podemos dicotomizar. Ahora hay desarrollos muy interesantes, por ejemplo, de psiquiatría en activa. Dentro del mundo de las ciencias cognitivas, ahora se ha dado un giro hacia el enactivismo. Esto ha incorporado la fenomenología naturalizada. Entonces se sabe ahora que los procesos cognitivos ruedan continuamente en la acción, es decir, la mente no es una cosa como pueda ser una manzana o como puedan ser estas figuras, la mente no es una cosa, sino que la mente es un proceso relacional, es algo absolutamente dinámico, y esto lo ha puesto de manifiesto el salto que se ha dado, es del cognitivismo hacia el enactivismo. Esto es un cambio de paradigma fundamental que la psiquiatría inactiva ha incorporado. Entonces el cognitivismo supone que la mente representa un mundo externo objetivo. Por el contrario, el enactivismo señala que el mundo se está construyendo inmediatamente. Ahora, según estamos hablando, estamos continuamente construyendo mundos. Y eso es muy importante cuando trabajas con un enfermo psicótico, te das cuenta que de alguna manera es una persona de otro mundo. Está en otro mundo porque su subjetividad se ha construido ontológicamente de una manera tremendamente distinta a como lo construimos el resto de las personas, ¿no? Entonces, Sin embargo, ese mundo también común es la clave. podíamos, bueno, lo acabas tú de decir y yo lo comparto, un trastorno mental grave, una esquizofrenia, una psicosis, no solo es una enfermedad, es una experiencia radicalmente humana que implica más cosas, ¿no? Entonces, saliéndonos un poco de la psiquiatría, de la medicina, de las disciplinas o de psicología, ¿qué otros factores están influyendo, no puramente médicos, ¿no? En que una persona pues esté sufriendo por una psicosis o un trastorno mental grave? Hombre, pues sin duda lo social, claro. Más lo social que lo cultural. Lo social, es decir, lo más concreto, por ejemplo, los problemas económicos. Esto es algo obvio, pero que no lo podemos olvidar. Ahora hay muchas personas que tienen problemas económicos muy serios, ¿no? Y eso es un factor de estrés mantenido importante, ¿no?
voy a utilizar un término clásico, la alienación en el trabajo. Cada vez es más difícil esa utopía del artesano que cuida su trabajo, en el sentido de que el trabajo es una proyección de su subjetividad, y lo disfruta como algo propio. Cada vez estamos más alienados en el trabajo, y que esto, por ejemplo, en rehabilitación laboral es fundamental, que lo que hagan las personas en un centro especial de empleo o lo que sea, que vivan esa tarea como algo propio. De ahí la importancia, por ejemplo, de la arteterapia, porque la obra artística, por ejemplo, estas que tenemos aquí, de un artista segoviano al que quiero mucho, la obra artística es una obra que tiene un valor intrínseco. No tiene más valor que el intrínseco, y eso es lo bueno, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tirar bastante de arte-terapia. Entonces te decía, lo económico, lo laboral son factores transversales imprescindibles. Y Claro, pero cuando cuando decimos, Martín, que una sí, persona se recupera, claro, no estamos teniendo en cuenta solo claro, los factores clínicos, sino que claro, hay decimos se que recupera si además biográficamente. tiene trabajo, Claro, se está recupera integrado. biográficamente. Yo creo que esa es la cuestión. Hablamos del modelo de recovery, de recuperación. Ya, pero ¿recuperar qué? Recuperar una biografía. Ujú. Es decir, volverse a reapropiar de la propia biografía. O apropiarse por primera vez, porque a veces la persona no ha tenido la oportunidad de hacer que esa biografía sea su biografía. De ahí el arte de la rehabilitación psicosocial, de ser capaces de utilizar procesos asistenciales basados en la evidencia, pero haciendo siempre trajes a medida. Cada persona tiene que construir su camino de recuperación, porque es una recuperación biográfica. Ujú. Hablamos un poco de derechos humanos, si te parece. Es decir, Muy bien. que es el tema de enfermedad mental, trastornos mentales graves, asociados a grave estigmatización también, ¿no? ¿Qué piensas tú, ¿no?, de la violación de derechos humanos en personas con trastorno mental grave? ¿Es una idea, es una realidad? ¿Qué piensas? A ver, lamentablemente yo creo que ha sido una realidad. Yo estoy, vamos, ya llevo pues cerca de 40 años conociendo el mundo de la psiquiatría, y he presenciado muchas aberraciones, digamos, y las sigo presenciando, ¿no? Entonces cualquier psiquiatra y cualquier profesional de la salud mental que haga clínica se dará cuenta de que ha sido así. Afortunadamente hemos mejorado muchísimo, ¿no? Pero yo creo que la cuestión está en evitar dar pasos para atrás. Y últimamente he visto vueltas a prácticas manicomiales preocupantes, ¿no? La clave está en evitar que demos pasos hacia atrás. Esto un día lo habla con Ricardo Guinea, ¿no? Es que, claro, la cuestión está de los derechos humanos es como las pelusas de casa. Entonces, en casa, si no barres, si no pasas el polvo con frecuencia, aparecen pelusas y no sabes por dónde. Entonces, en cuestión de derechos humanos, si no estamos atentos, se dan pasos hacia atrás. Eh, Claro, hay muchos matices, ¿no?, que nos llevaría mucho para hablar, pero yo sí que quería señalar la cuestión de la perspectiva de género, ¿no? En el terreno en el que ahora estoy trabajando más, que es en la psiquiatría del dolor, yo creo que eso es fundamental. La perspectiva de género, vamos a decir, la violencia de género, es un factor de riesgo fundamental para muchos trastornos mentales en mujeres. Antes hablábamos de doña Juana de Castilla, que es una figura que no me canso de reivindicar, porque yo creo que fue el primer caso en el que se expropió del poder a una persona en base a condiciones de género, ¿no? Ujú. Pero bueno, O sea, una persona con enfermedad mental, además por el hecho de ser mujer, está en sí, peores yo creo que sí, condiciones, sin ¿no? duda sí, sin duda sí. Y la figura aquella tan despectiva de estás loca, ¿eh? Ese Ujú. insulto que, si te das cuenta, cuando se hace ese insulto a una mujer es mucho más dañino, porque un hombre dice, estás loco. A veces como que, oh, este está loco, es un creativo y tal. Pero a una mujer cuando se le dice estás loca, se le intenta, digamos, anular totalmente como persona, ¿no? Ujú. Yo recuerdo un caso de una mujer que con esta cuestión, estás loca, estaba a punto de ingresar incapacitada en una institución psiquiátrica, ¿eh? Y afortunadamente pudimos dar marcha atrás y volvió a trabajar, y lo que se estaba produciendo era una violencia de género Sí. mantenida hacia ella, ¿eh?
Quizá los profesionales sin darse cuenta pueden contribuir a cierta estigmatización. Yo hay cosas, sí, seguro. A mí hay una cosa que esto es No, a veces digo poco sin darse correcto, cuenta, a sí, veces que no, que sí, se achaca decir, no, es que los sí, profesionales. Bueno, a veces no es un tema sí, tan consciente, también es también, cultural, también sí, sí. es un aprendizaje, ¿no? Que se ha Sí, tenido sí, y tenemos que ser muy sensibles a estas cuestiones los profesionales, ¿no? Por ejemplo, yo no acabo de entender la estética por ejemplo, del orgullo loco. Yo es verdad que ya soy como muy conservador, pero no acabo yo de ver la estética del orgullo loco. Yo creo que hay que reivindicar el orgullo de persona, de ciudadano, ¿eh? Pero lo de la locura sí es que aporta muy poco. Es mejor ser cuerdo que tener un trastorno mental. Pero bueno, entiendo el discurso del orgullo loco y bien, ujú, yo creo que ujú. aporta cosas también. Hablamos un poco de los servicios de la comunidad, ¿no? Bueno, pues nos hemos criado en el modelo comunitario Mm, de los servicios de salud mental y atención comunitaria, ¿no? Eh, que han ido perdiendo los servicios comunitarios para la atención, para dar una atención integral, ¿no? A las personas con trastorno mental grave. mm. Pues quizá lo que señalaba antes, han ido perdiendo frescura, ¿m? Frescura, participación comunitaria, ¿m? Viveza. ¿M? Ahora está todo como más ceñido a, a guías clínicas, a protocolos, a esquemas, a papeleos, etcétera, ¿eh? Y eso hay que limitarlo bastante, porque si se pierde frescura, pues aquello no rueda, ¿eh? No funciona, ¿eh? Es mucho más rehabilitador muchas veces irte a tomar café con los colegas que has conocido en la planta de hospitalización, que estos grupos de ayuda mutua que surgen espontáneamente son tremendamente rehabilitadores, porque se crea red social entre iguales. Entonces, yo creo que de haberse perdido algo, se ha perdido esa frescura. Y como sociedad, yo creo que hemos perdido participación ciudadana. Y este es un problema que va mucho más allá de la salud mental. Es un problema que va más que tiene que ver con la situación en la que estamos como sociedad, ¿eh? Una sociedad un tanto atomizada, con falta de proyecto común, ¿eh? Ujú. Pero bueno, esto nos llevaría Sí, no, más lejos si fuera de pero esta bueno, cuando conversación. después de la reforma Sí, psiquiátrica, ¿no? Ahora de claro, las instituciones decíamos que bueno, que había que estar en la comunidad, sí. Y no con había la que estar comunidad. y con Sí, la sí, comunidad, que sí, efectivamente, ¿no? sí, Blasi, ¿no? sí, eso Con la es, sí. comunidad. Pero bueno, los servicios de salud mental para el trastorno mental grave eh, ¿están preparados para hacer ese trabajo comunitario? Porque a veces que sigue pareciendo que bueno, que como que trabajar esto durante un tiempo como que estuvo peor visto, quizá, ¿no? Es Sí, como en la psiquiatría sí. pues va evolucionando y ahora como, bueno, trabajar en el hospital te da cierto estatus, mientras que si trabajas en la comunidad vas por las casas, pues quizás es una cosa Ya, un poco claro, menos espectacular, no sé, eso ¿cómo es un ves todo esto? problema. Claro, pues es así. Yo creo que donde para un psiquiatra el trabajo más bonito que puede hacer es en la comunidad y para cualquier profesional de salud mental, ¿eh? Porque en el hospital, bien, es un trabajo muy importante, pero no estás viendo al paciente en su entorno. Una experiencia muy interesante, yo recuerdo cuando estaba en el Peremata, nos fuimos de excursión a Andorra con un autocar con pacientes del Peremata. Y claro, eso es una experiencia tremendamente formativa, ¿eh? Porque te das cuenta en el día a día, yendo a tomar café con el paciente, te das cuenta lo que es la discapacidad, las dificultades que tienen muchas veces para funcionar en el día a día. Y eso en la planta del hospital no lo ves, ¿no? No sé. Entonces yo creo que, bien, es importante que las unidades de hospitalización estén en los hospitales, pero el grueso de la red de salud mental tiene que estar en la comunidad y hay que hacer visitas domiciliarias, ¿no? Ahora el paciente vive en la comunidad y si no lo ves en la comunidad, pues Claro, pues no es estás preciso bastante verlo. despistado. Y es muy interesante visitar al paciente en su casa. Claro, no a todos, a los que lo necesiten, ¿eh? Pero yo creo que cualquier psiquiatra de un equipo de salud mental debería, una vez a la semana o así, pues desplazarse a hacer visitas domiciliarias. Ujú. Oye, vamos a hablar de las personas con una enfermedad mental grave, con un trastorno mental grave que se van haciendo mayores. Tú durante un Mm, tiempo también mm, echaste una mirada, ¿no? ¿Qué pasa? mm.
porque bueno, las personas entraron en los servicios de rehabilitación psicosocial no hace tanto, ¿no? Mm, De hecho, bueno, pues en muchas comunidades autónomas todavía pues, están en situación pues, precaria, ¿no? En servicios de rehabilitación, pero los que iniciaron el servicio de rehabilitación se van haciendo mayores con nosotros. mm, Es decir, nosotros nos hacemos mayores como profesionales y ellos continúan con nosotros, ¿no? sí. Esto quiere decir que, pues, que llevan ya mucho tiempo, ¿no? Y ya, por un lado, los procesos de rehabilitación se alargan años y por otro lado los alargamos también nosotros, ¿no? Es Mm, decir, es un lugar donde estar, no solo un lugar de tratamiento, de sí. rehabilitación, sino donde estar, ¿no? ¿Qué opinas de las necesidades, ¿no? que van teniendo estas personas con trastorno mental grave que están en los servicios de rehabilitación psicosocial y se van haciendo mayores, mayores con Mm. nosotros, ¿no? Claro, ahí yo creo que ahí hay muy buenas noticias, ¿no? Primero hay, bueno, algunas malas y otras buenas, ¿no? Bueno, se sabe, por ejemplo, que la esperanza de vida en personas con trastornos esquizofrénicos está disminuida respecto a la población general, pero eso es porque no se ha atendido bien a las cuestiones generales de salud, el síndrome metabólico, el tabaquismo, etcétera, ¿no? Pero por otra parte hay estudios que demuestran que la calidad de vida mejora con los años, por ejemplo, en la esquizofrenia. Incluso en algunos estudios siendo incluso superior a las de la población general. Con lo cual, vamos a pensar en la esquizofrenia, bueno, pues golpea fuerte, digamos, entre los 20 y los 40, 45 años, pero luego que habitualmente se ha estabilizado clínicamente ya el paciente, que se mantiene estable con dosis mínimas de medicamentos, que esta es otra cuestión. Los medicamentos de liberación prolongada son muy interesantes, pero no son la única opción de tratamiento, ni mucho menos. Tenemos que tender a dosis mínimas de medicación y eso a veces incluso se puede hacer mejor con formulaciones orales, etcétera. Pero bueno, esa es otra cuestión, ¿no? Pero la calidad de vida a veces mejora. Y hay escenas muy bonitas en las que ves que una persona con trastorno mental discapacitante, cuando tiene 50 años y sus padres a lo mejor tienen 75, 80, hay una inversión de roles. Y entonces esa persona con trastorno mental quien está cuidando a sus padres que le han cuidado a él durante sus años de juventud, cuando han vivido en su domicilio y con su familia. Yo creo que tenemos que intentar que siempre la persona esté en su entorno natural con su familia siempre que sea posible. O haciendo vida autónoma, claro. Pero esa inversión de roles es muy interesante. Y luego, claro, son personas que acumulan una gran sabiduría, como han tenido una vida dura y han sufrido, saben lo que es sufrir, saben lo que es también la solidaridad y son personas cuidadosas. Yo creo que tenemos que trabajar con una perspectiva de género, como decía antes, y también sin duda con una perspectiva de edad, sabiendo en qué capítulo de la vida nos encontramos. Y a partir de los 45 años, 50 como mucho, se entra en el capítulo de una vida tranquila para una persona con trastorno mental discapacitante. Sí, a veces no sé si tienes esa visión, eh, nos pasa que los profesionales son muy jóvenes y empiezan su Sí, trayectoria sí, y especialmente en rehabilitación, ¿no? sí, Y efectivamente, y luego se enfrentan sí, a personas que atienden que están en otra fase, ¿no? sí. Y se produce ahí cierto, ¿no? desajuste entre las expectativas que tiene uno y lo que tiene el otro, ¿no? Claro, claro, hay que respetar, digamos, el camino de recuperación que ha hecho la persona en su vida. Y sus pequeñas rarezas son los anclajes que tienen en su mundo y eso, bueno, está muy bien, Ujú, hay que respetarlo y siempre eso, pues promover, cuanto más autónoma sea la persona, mejor, pero en su entorno, en su entorno. ujú. Hablamos ahora, Martín, de investigación, que también, bueno, pues tienes una trayectoria en donde siempre has puesto mucho, ya desde que nos conocimos hace Sí, años, ¿no? En la revista, recuerdo sí, perfectamente que decías, bueno, vamos a tratar de que la revista no nos las financie en laboratorios, ¿no? Buscar sí, otras maneras, sí, porque la investigación tiene que ser sí. dependiente, tiene que estar, bueno, siempre has puesto mucho peso en la investigación. ¿Cómo crees que estamos en España, ¿no? En cuanto a investigación en el ámbito de salud mental? Yo creo que estamos muy bien. Ha habido generaciones de investigadores muy buenos en España. Yo creo que aquí podemos sacar pecho. Mismamente aquí en Valladolid hay un grupo de investigación de esquizofrenia puntero a nivel mundial, liderado por el profesor Molina. Ujú, Eh, Estamos bien en investigación biomédica. ujú, Eh,
En investigación más social, claro, esto lo conozco menos en el ámbito de la psicología, pero me consta que hay una psicología científica muy potente también en España. Yo creo que podemos estar orgullosos de lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Mm? ¿Por dónde ampliarías, hablando de la Mm. parte que es un Sí, poco en la que estás ahora, sí, ¿no? Poniendo esa mirada, ese enfoque antropológico, subjetivo, en la parte cualitativa? ¿Cómo, sí, cómo eso podemos es. integrar Sí, eso? sí, pues siendo creativos, ¿no? Incorporando, por ejemplo, elementos de medicina narrativa, ¿eh? Atreviéndonos a reconocer que eso también es ciencia, ¿eh? Lo que es absurdo es pretender hacer ciencia, digamos, empírica, positiva, de cuestiones de la subjetividad. Es como lo que dice, bueno, ¿me quieres Maripili? Sí, pero de 1 a 10, ¿cuánto me quieres? Mira, pues ya no te quiero nada. Tal. Es que es absurdo poner números en cosas en las que hay que poner palabras, ¿no? Ujú, Hay que poner palabras. Entonces, a lo mejor crecer en investigación cualitativa, ujú. en medicina narrativa de los procesos de recuperación. Sin duda, la rehabilitación psicosocial yo creo que hay que hacerla con esa metodología. Construir narrativas de recuperación que sirvan de guía, tanto a los pacientes como a los profesionales. Como decía antes, apostar por la arteterapia, la Ujú, musicoterapia, cosas, mira, que desde la FEAR se está apostando por eso en algunas líneas de investigación. ujú, Ampliar los campos de las psicoterapias de tercera generación, ujú. como comentaba antes, implantar en los sistemas públicos de salud la psicoterapia de grupo como forma de psicoterapia por defecto. Yo creo que esta es una cuestión clave y es una cuestión también de justicia, porque es que es imposible dar psicoterapia A individual todos. en Ujú, condiciones, ¿no? muy bien. El dinero público vamos a aprovecharlo mejor haciendo Hay que hacerlo. psicoterapia grupal e investigando por ahí. Bueno, ¿en qué proyectos entonces andas ahora, Martín, actualmente? Bueno, Actualmente, ¿no? ¿De qué manera se puede establecer? Bueno, una sí, pregunta un poco difícil, es decir, ¿se puede establecer elementos en común entre el trastorno mental grave, cuestiones de dolor? sí, sin duda, claro. ¿Sí? Sí, fíjate, es lo mismo, porque al final son personas que sufren. Eh, entonces, la psiquiatría entendida como enfermedades del alma, eso es una cosa del siglo XIX, porque el alma no es otra cosa que procesos que se dan entre cerebros a través del lenguaje. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la psiquiatría de suyo no es no tiene una materia propia, ¿no? Entonces la psiquiatría es neuropsiquiatría en lo que tiene de trastornos del cerebro y vamos a decir medicina antropológica en lo que tiene que ver con personas que sufren. Esto a lo mejor queda así un poco borroso, pero fíjate, ahora estoy un poco implicado en dos proyectos, ¿no? Uno es de psiquiatría del dolor, ¿no? Y estoy intentando aplicar lo que he aprendido en rehabilitación psicosocial al campo de la medicina del dolor. Entonces te das cuenta que una persona con dolor crónico sufre estigma de manera similar a como la sufre una persona con esquizofrenia, con sus matices, claro, pero sufre el estigma y además un estigma todavía más duro porque no es el estigma de la población general, es el estigma de los propios profesionales sanitarios. Entonces, claro, ir al médico con tu dolor crónico nociplástico, por el motivo que sea, y sentir que te están cuestionando, eso añade un sufrimiento tremendo. Estamos aplicando en la Unidad del Dolor de Valladolid modelos de psicoterapia de grupo basados, bueno, pues son grupos que empecé a hacer con personas con esquizofrenia, bueno, y ahora lo hacemos con personas con dolor, bueno, basado en el cuidado mutuo fundamentalmente. Y eso rueda fenomenal, porque te das cuenta, claro, luego las personas que van al grupo luego establecen sus redes de apoyo fuera del grupo, que les ayudan a tener esa posibilidad de reengancharse con la vida, porque si no el dolor crónico te aísla en tu casa, pues de una manera similar, salvando las distancias, a como te aísla el mundo autista esquizofrénico. La clave de la salud mental pasa por volver a participar en comunidad, porque la mente es aquello que rueda gracias al lenguaje y que nos sirve para la intersubjetividad. Es una puerta de contacto. No olvidemos que el cerebro deriva de la misma capa embrionaria que la piel. Entonces, el cerebro y la piel son lo mismo. De la misma manera, son lo mismo, bueno, son primos hermanos. De la misma manera que la piel nos relaciona con el entorno físico, el cerebro, a través del lenguaje, nos relaciona con el entorno cultural. Eh, esa es una cuestión, ¿no? La psiquiatría del dolor, que también hay muchos elementos de trauma Claro, pasa que aquí psíquico, se etcétera. asocia, si una persona con
con un diagnóstico bueno, que tiene su cara de estigma, también los profesionales como una psicosis, una Sí, esquizofrenia, sí, además sí, tienen problemas de dolor, pues entiendo, una persona sí, con trastorno mental puede tener problemas de dolor sí, crónico, igual que una sí, persona que no igual. lo tenga. Se puede añadir una doble capa, ¿no? Claro, pero ahí está, a veces no les hace gracia. Una persona con dolor crónico, pues yo no sé por qué me mandan al psiquiatra, claro. Y esto tenemos que trabajarlo mucho. Y es lo que antes te decía del estigma que sufrimos también la psiquiatría como especialidad, ¿no? Es paradójico. Tendría que ser una de las especialidades más respetadas porque tiene que ver con los aspectos más íntimos de la subjetividad de la persona humana y paradójicamente no. Pero bueno, esto tampoco es la cuestión. Y luego otra línea en la que ando enredando y que me gustaría es lo que yo llamo proyecto Torozos, de psiquiatría antropológica, que se trata de recuperar muchos aspectos de la psiquiatría inspirada en la antropología filosófica, que esto, Binswanger, por ejemplo, el mismo Jaspers, que el padre de la psicopatología está ahí en el inicio, pues recuperar esa forma de entender la psiquiatría que se hizo hasta los años 70 y que a día de hoy está resurgiendo del hilo de lo que se llama el giro en activista de las ciencias cognitivas. Y bueno, pues volver a trabajar en esta línea, ¿no? A caballo entre la filosofía y la medicina. Los pájaros en la cabeza. Sí. Sí, sí, Bueno, sí. muy bien, muy bien. Y oye, una pregunta, cuando estabas planteando, ¿no? La diferencia entre, bueno, no tanta diferencia, piel, dolor, cerebro, ¿crees que quizá hemos descuidado en salud mental algo del cuerpo, ¿no? La parte corporal se ha podido Claro, descuidar en alguna manera, porque al final el dolor no es un síntoma, pues igual que un síntoma de la psicosis que puedas extirpar o quitar, sino que es, ¿no? Se claro, produce en el cuerpo, pero claro, es la cuestión hemos de... descuidado el cuerpo de alguna manera. Sí, sí, porque sin que nos demos cuenta, partimos del presupuesto del dualismo cartesiano, que es lo que ya desde hace tiempo está cuestionado, ¿eh? Ese dualismo de cuerpo y mente, pues esto en las guardias los residentes a veces, esto es orgánico, por Dios, todo es orgánico, toda enfermedad es orgánica, todo, ¿eh? Porque rueda sobre el cuerpo. Entonces, esa dicotomía cuerpo y mente tenemos que intentar olvidarnos de ella, ¿eh? Y hablar de subjetividad humana. Entonces, la subjetividad humana es una subjetividad encarnada que rueda sobre un cuerpo. Entonces, cualquier proceso cognitivo subjetivo rueda sobre procesos de cambio corporal. Y el dolor, junto con la depresión y la ansiedad, son los tres estados aversivos de la subjetividad humana que tenemos que trabajar. Y la psiquiatría ha olvidado demasiadas veces ese estado aversivo que es el dolor. Nos hemos centrado en la ansiedad y en la depresión, pero hemos olvidado el dolor. Entonces yo creo que es interesante ahora que crezcamos por aquí, que abordemos la subjetividad del cuerpo dolorido, que tiene mucho que ver con los factores de estrés persistente que antes te comentaba, estrés en el mundo laboral y estrés en el entorno doméstico. Bueno, vamos a mirar un poco hacia futuro, ¿no? Es decir, para ir... ¿qué retos crees, ¿no? que tenemos, ¿no? En la atención, ¿qué retos tenemos en la atención a la salud mental y qué riesgos tenemos? Si es que tenemos retos, tenemos riesgos. Vamos a empezar por los riesgos. Yo creo que los riesgos es el de siempre, el riesgo de cosificar a las personas. Entonces tenemos que ser capaces de diseñar sistemas proveedores de servicio que respeten delicadísimamente la subjetividad humana y la individualidad de cada persona. Dice Héctor Pellegrina, que antes mencionaba, esto lo basa en Zubiri, dice que los trastornos mentales, sobre todo el grupo de lo que él llama las timopatías, son problemas de desapropiación, o si quieres, expropiación. Dicho a la inversa, el proceso de psicoterapia consiste en una reapropiación de la propia vida. Entonces tenemos que ser capaces de proveer servicios profesionales que promuevan sobre todo la reapropiación biográfica de la vida de cada sujeto. Esto es difícil, ¿eh? Tenemos que hacer trajes a la medida de cada persona, sabiendo que los medicamentos son una herramienta imprescindible muchas veces en los trastornos más graves, pero que hay que cuidar, que hay que manejar con mucho cuidado.
por ejemplo, el uso de psicofármacos de forma indiscriminada. Usar psicofármacos es bastante fácil, pero usarlos bien y con prudencia y dejar de usarlos es bastante más difícil. Entonces, tenemos que usar con muchísima más precaución los psicofármacos, pero usarlos, por supuesto. Entonces, esos riesgos, el principal riesgo es que cosifiquemos a las personas. Entonces, vamos a hacer trajes a la medida. Oportunidades, pues hay muchas. Siempre la primera viene del campo de la neurociencia, ¿no? La neurociencia clínica. Yo alguna vez, cuando trabajaba en Segovia, intenté, siempre utópicamente, que hubiera, por ejemplo, un área de neurociencia clínica. No pudo ser. Esto es difícil que lo entiendan los gestores, pero bueno, a ver si alguno lo entiende, que los hospitales deberían de hacer grandes áreas de patologías del cerebro y ahí incluir, pues sin duda, neurología y psiquiatría de la mano. Más aún en comunidades como Castilla y León, donde hay un gran envejecimiento de la población. Entonces, a partir de los 50 años, los factores causales son los mismos. Es la patología cerebrovascular, procesos neurodegenerativos, procesos inflamatorios cerebrales. Es decir, vamos a hacer una medicina del cerebro, neurociencia clínica. Y luego dotar de servicios sociosanitarios suficientemente flexibles. Y aquí está la cuestión del tercer sector. El tercer sector necesita absoluta flexibilidad administrativa para hacer trajes a la medida. Es muy difícil hacer eso desde digamos, la rigidez de la función pública. Bueno, esto yo creo que ya los responsables políticos se han dado cuenta hace tiempo y bueno, y se va rodando bien de esta manera. Y la rehabilitación psicosocial, ¿no? ¿Tiene futuro? Sí, hombre, sí, claro, es imprescindible. Tiene futuro y tiene que seguir creciendo. ¿Qué puede aportar y qué tiene que seguir aportando la rehabilitación Mira, pues psicosocial? seguir trabajando en salud mental y ampliarse a otros campos. Antes mencionábamos el campo del dolor. Fíjate, en el campo de las personas que sufren dolor crónico, ojalá dentro de 10 años, yo confío en que sí, se beneficien de estructuras similares a las que están ayudando a las personas, por ejemplo, con esquizofrenia. Una clave, por ejemplo, el empleo con apoyo. Esto en salud mental sabemos que es algo básico y lo tenemos, mejor o peor, pero lo tenemos, pero en medicina del dolor no. Entonces tú, si tienes un dolor crónico, te jubilan, por decirlo así, y ya está. Entonces, o trabajas al 100% o te quedas en tu casa jubilado, por Dios. Vamos a trabajar, por ejemplo, en la rehabilitación laboral de personas con dolor crónico y con otras enfermedades discapacitantes. Entonces, el trabajo como fuente de salud, y es fuente de salud fundamentalmente porque es fuente de identidad. Un puesto de trabajo lo que te da es una identidad social. Habrás visto a muchas personas que están cobrando una pensión y se sienten mal. Dicen, yo es que quiero aportar a la sociedad. Entonces, aportar a la sociedad desde lo laboral es un derecho. Igual el derecho a tener obligaciones, ¿no? Entonces yo creo que la rehabilitación psicosocial puede crecer mucho por ahí, expandiéndose fuera del terreno clásico de la psiquiatría. Y aquí los terapeutas ocupacionales yo creo que son unos profesionales que pueden dar muchísima cancha. Bueno, muy bien, vamos a tender puentes entre la rehabilitación psicosocial, el trastorno mental grave y todos estos campos, ¿no? Para terminar, Martín, comienza un nuevo gobierno central, por primera vez la salud mental empieza a sonar, ¿no? Empieza a resonar, ¿no? Como una línea para los próximos años. En tu opinión, ¿no? ¿Sobre qué prioridades se tienen que centrar, ¿no? Bueno, fíjate, el anterior gobierno yo creo que bueno, tuvo el acierto de aprobar una estrategia nacional de salud mental, que ahí la FEAR pudimos aportar nuestra definición y otras aportaciones, ¿no? Pero yo estoy contento con la definición de rehabilitación psicosocial que trabajamos en el mapa de la rehabilitación psicosocial, es la que figura en la estrategia actual de salud mental. Yo creo que es una buena estrategia vigente. Entonces, bueno, pues el gobierno actual y los que vayan saliendo, pues que ejecuten esa estrategia y que no cometan el error de hacer política con la salud mental. Porque la salud mental es muy goloso para que los políticos se hagan fotos y cosas de este tipo y tal, que se lo tomen en serio.
que se lo tomen en serio. Fíjate, cuando estuvimos en Castilla-La Mancha hace mucho tiempo, yo creo que un acierto... Ya más de 20 años. Sí, hace más de 20 años, un acierto de ese plan de salud mental de Castilla-La Mancha, que fue 2000-2004, es que iba con dotación presupuestaria. Yo creo que allí la administración de Bono se lo tomó en serio e hizo una dotación presupuestaria junto con el plan de salud mental. Que se lo tomen en serio. Por supuesto, y hay que diferenciar, otro de los riesgos de la salud mental es que hay que acotar bien, porque la salud mental está tan influida por factores transversales como la justicia social, la pobreza, las cuestiones de género, etcétera. Son cuestiones transversales que influyen mucho en salud mental, pero claro, no podemos hacer de la salud mental la política general del país. Tenemos que ser capaces de acotar bien nuestro campo y trabajar con eficiencia hacia problemas que podamos resolver bien con dinero público y no malgastar dinero público en cosas que son cantos al sol, ¿no? Esto es... Y luego la cuestión, claro, la salud mental está muy influida por la política, pero no tiene que ser política. Yo creo que hay algunas formas de entender la salud mental como política que son equivocadas. Hay que acotar, zapatero a tus zapatos. Bueno, muy bien, pues un placer. Igualmente. Martín, haber estado contigo este tiempo y nada, hasta la próxima. A seguir haciendo el camino. Muchas gracias.